Son las 9 de la mañana con 57 minutos, momento de abrir esta columna legal con el doctor, con el abogado Pablo Schiava, que le agradecemos muchísimo y ya le damos los buenos días. Nos está acompañando en esta mañana. Queremos profundizar en este proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo para realizar modificaciones a la ley 19.580 de violencia basada en género. Pablo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, hay mucho para abordar y poco tiempo, así que comenzamos primero que nada planteando estas modificaciones. ¿De qué se trata este proyecto de ley? Bien, como bien decís, Magdalena, se trata primero de un proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional y como tal va a ser discutido a nivel parlamentario. O sea, esto que puede ocurrir, que se apruebe tal cual está, que haya modificaciones. O sea, vamos a ver cómo termina este camino de este proyecto que busca, como bien dijiste, modificar esta ley. Básicamente hay 3 o 4 aspectos que son bien relevantes. Uno es todo relativo a lo que es la valoración de la prueba, que ahí, bueno, se entiende por parte del Poder Ejecutivo que hay que equilibrar un poco más lo que implica la valoración de la prueba. Otro aspecto refiere a todo el tema de la regulación, o más bien de la sanción de eventuales denuncias falsas, que se entiende que hoy no estaba tan regulado. Otro aspecto sí relevante es el tema de la reparación, que hoy hay una reparación patrimonial en caso de sentencia de condena. Eso, si bien se elimina de la ley tal cual está, obviamente cualquier víctima va a tener, en caso de condena, la posibilidad de resarcir su daño, pero va a tener que ir, digamos, por los caminos tradicionales. O sea, yo creo que son 3 o 4 aspectos que obviamente responden a una problemática en cuanto a la implementación de la ley. Pero tengamos en cuenta que es una ley que tiene 98 artículos y se está proponiendo modificar 4 artículos. O sea, ¿qué problemática está teniendo la implementación de la ley? Y ahí, en cuanto a la implementación, las mayores críticas quizás vienen por el lado de que ha habido, no un número grande de denuncias falsas, pero sí ha habido denuncias falsas. Se cuestiona también sobre todo el tema de la valoración de la prueba. Nosotros tengamos en cuenta que en cualquier proceso en nuestro país, obviamente acá hubo quizás una flexibilidad en cuanto a lo que es la prueba, que en estos casos obviamente es una prueba compleja, no es una prueba que sea fácil, y lo que se busca acá es llevarla a las reglas generales que ya existen en nuestro país con cualquier otro proceso. Desde el consultorio jurídico de la Universidad de la República, desde las organizaciones que trabajan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, o incluso reparando daños, se señala que no hay una estadística de casos que está basado en una suposición de que habría casos falsos cuando no están contabilizados. ¿Ese dato está en algún lado? A ver, opiniones en estos temas y más en este tema es muy complejo. Pero el tema en sí. ¿Se resuelve la opinión sabiendo si hay o no datos sobre en lo que es, a ver, todo proyecto de ley tiene una exposición de motivos de la cual se ha hablado poco. Yo creo que está bueno ir a esa exposición de motivos. La exposición de motivos lo que es el fundamento por el cual se justifican los cambios. Ahí aparecen números. Ahora no los tengo yo en la mente porque obviamente no veníamos a hablar de eso, pero existen esos números. Pero más allá de eso, yo creo que, a ver, todos los que estamos aquí presentes, como en cualquier otro delito, y si sacamos un segundo de este tema, obviamente va a buscar condenar denuncias falsas. El tema que quizás no ha ocurrido nada en ese tema. O sea, acá tuvimos un caso muy reciente que lo hablamos en el programa, donde no es fácil que se termine condenando a alguien si denuncia un delito cualquiera sea y que el delito obviamente sea falso. Y acá lo que pega mucho es la connotación de un tipo de denuncia porque tiene consecuencias inmediatas. En otro tipo de denuncias, yo denuncio cualquier hurto o lo que fuera, no hay consecuencia inmediata. Acá en una denuncia de violencia basada en género sí hay consecuencia inmediata. Y yo creo que en algunos casos está más que justificada, y cuando hablo de consecuencia inmediata hablo de medidas cautelares, y hay otros casos que después se ha probado que no había nada y las consecuencias inmediatas estuvieron. Yo creo que esa es la diferencia con otro tipo de delitos. Entonces, quiero ir a lo técnico. Sí. A lo técnico. El artículo 3º de este proyecto de ley modifica el artículo 59 de la ley y tiene que ver justamente con el delito de denuncias falsas. La simulación de delito y la calumnia. La simulación de delito. Sí. Ahora, la pregunta es para un tercero que denuncia o es para la persona que denuncia? Esa es la duda que me queda, que sufre violencia. A ver, un tercero... No, a ver, acá tenemos... Yo veo que mi vecina está sufriendo una situación de violencia, denuncio. No, a ver... ¿Es para ese tipo de situaciones o es para la persona que denuncia ser víctima de violencia? La simulación de delito, de la denuncia
falsa aplica al denunciante, que puede ser la víctima, la eventual víctima, si que después se prueba que obviamente no era todo falso lo que dijo, o puede ser un tercero, como que vos estás en la calle, ves, como pasó ahora el otro día. Porque ahí hay una diferencia importante y voy a hechos concretos que se explicaron aquí en este programa. Las situaciones de violencia basada en género son muy complejas, sobre todo en un ámbito doméstico, ¿no? Dentro de una casa, cuando hay un tercero que denuncia. La persona, la víctima puede estar amenazada, puede tener miedo, puede tener o no tener un lugar a donde ir y por eso no se quiere ir, por desconocimiento, por lo que sea. Ahora, si esa tercera persona denuncia y la persona que está sufriendo violencia dice que no, ¿ahí podría haber una afectación a ese tercero? Ahora, obviamente ahí, Magdalena, depende del caso a caso. Yo entiendo que si un vecino siente que del otro lado hay una situación de violencia, la denuncia a la policía concurre. Y la víctima dice, no, acá no pasa nada. Bueno, pero ahí donde mediara, por ejemplo... pero no es un dato menor, porque esa persona podría tener una consecuencia penal y puede optar por no denunciar. A ver, todo esto queda siempre a la valoración de la justicia y de la fiscalía, y en ese caso, si uno siente que están... Lo mismo que pasa hoy con la ley. Sí. Y que muchas veces se cuestiona. Claro, pero los delitos, por falta de técnicos. A ver, los delitos de simulación y el delito de injuria o de difamación que estarían acá, no lo está creando la modificación de esta ley porque ya preexistían. Claro. El problema acá, que en el caso, y lo tuvimos ahora con el caso Orsi, pero es un caso, a ver... Pero no era una denuncia de violencia basada en género. Pero, bueno... Era lesiones personales. Está bien, pero el contexto no era tan claro. O sea, pero ponerle otros casos. ¿Qué ocurre si hay una denuncia falsa? ¿Cuántas, lo mismo que lo comentaba hoy ahora Lorena, hubo condenas por... Pero acá sin modificación de ley hay una pena por todo esto que estamos hablando ahora. Bueno, pero estamos hablando de denuncias falsas cuando no sabemos si hay, si no hay, si hay 10, 12 o 1000. Entonces es difícil hacer una discusión sobre un supuesto que no sabemos si pero con ese concepto, existe o no. ¿Por qué hay un artículo en la ley hoy actual que refiere a la valoración de la prueba si yo tengo un código donde eso está recontra regulado? Es lo mismo. O sea, estamos... En el caso de valoración de la prueba, te están diciendo, anda por las reglas generales. Yo no tendría ni que decir eso, ni que poner lo otro. Pero por algo lo estoy poniendo. Claro, pero yo lo que digo es que esto sí puede tener un alcance y por ahí las redactoras de la ley se basaban en eso. El miedo ahora de un tercero de poder denunciar... Cuando hay situaciones muy complejas de caso de violencia dentro de un hogar. Eso está clarísimo. Y por otro lado, ¿la denuncia falsa es lo mismo que el archivo de una causa por falta de pruebas? No. A ver, ¿cuál es el límite ahí? A ver, el archivo es que... el archivo se puede archivar a nivel de lo que es la fiscalía, o sea, que la denuncia no prospere, o sea, que no haya formalización. Esa es el primer escalón. Y puede haber formalización y después la persona puede ser sobreseída. Quiere decir que no se le encontró culpabilidad. O sea, hay dos escalas. Obviamente depende de lo que fue la denuncia, del diligenciamiento de prueba, para ver qué tan falsa o no fue la denuncia. Quizás la denuncia tuvo elementos que después no se pudieron probar, pero a ver, lo falso quiere decir que vos denunciaste a sabiendas que era mentira. Claro, pero por eso es una línea muy delgada. Sí, pero igual, a ver, para que un juez condene por denuncia falsa, estamos hablando que realmente yo te denuncié a vos sabiendo que era todo mentira para perjudicarte. Acá hay otros elementos que también analiza la justicia. A ver, yo creo que todo lo relevante que se quiso hacer con la ley no va a cambiar, que los casos, obviamente, que son graves, que vemos todos los días, lamentablemente, eso no tiene ningún impacto, este cambio legislativo. No va a tener ningún impacto. No es lo que dicen los expertos en la temática, ¿no? Yo no creo que tenga... Esto sí puede tener cambios pero ¿quién puede en esas situaciones que te planteaba yo, por ejemplo. ¿Quién puede estar en contra de castigar una denuncia falsa? Yo no le veo. Que te digan, vamos a valorar la prueba por las reglas de sana crítica, que es la valoración de la prueba que se hace en todos los demás procesos. No, lo que llama la atención es que si en un sector de la justicia hay nulas o marginales denuncias falsas y ese dato no existe, legislar por algo que no sabemos si termina de ocurrir o no. Cuando muchos de los cambios que se proponen están vinculados a problemas en la implementación de la ley actual que quizás se subsanarían, y es una pregunta que te hago, dando más recursos para efectivamente, por ejemplo, mejorar las pericias, porque uno de los argumentos son las medidas cautelares, ¿no? Una mujer denuncia violencia doméstica, la crítica es que de inmediato, ante la circunstancia, y que en el año pasado, según el Ministerio del Interior, murieron 23 mujeres, las cifras de las organizaciones son superiores, ¿no? 23 femicidios.
y todas las denuncias que caen por hora, que eso lo dice INMujeres, que es del Poder Ejecutivo, pone medidas cautelares, es decir, que el agresor no se puede acercar por X tiempo a la mujer y a los hijos, ¿no? Ese es el argumento que se quiere cambiar ahora. Si se mejoran las pericias... No se quiere cambiar las medidas cautelares. No, bueno, pero es uno de los argumentos para cambiar un poco estos artículos. Si se mejoraran las pericias y hubiera más tiempos más acelerados y más afinados técnicamente para determinar qué medidas cautelares implementar, capaz que no era necesario modificar lo que se quiere modificar. Obviamente la necesidad presupuestaria está siempre presente. Estuvo en este gobierno, lo estuvo en el anterior, porque esto demanda muchísimos recursos y no solo lo arreglás con un tema de recursos, también tenés que tener profesionales capacitados que haya para atender todos estos casos. O sea, no es solo doy más presupuesto, sino cómo implementás. ¿No hay personal calificado? Yo no digo que no haya, digo que no es que de un día para otro lo conseguís. Estamos con una fiscalía, yo recién escuchaba al senador, que no tiene fiscal titular. O sea, y tampoco tiene suplente. O sea, y el alterno está de licencia médica y estamos con un tercer suplente. Lo dijiste vos recién, sí, como sí, un pero suplente. es porque los políticos no se ponen de acuerdo pero para te quiero votar decir que la a un situación fiscal, ¿no? a nivel de fiscalía es muy compleja institucionalmente. Entonces, yo, sinceramente, entiendo que nadie puede estar en contra de denunciar denuncias falsas, que las denuncias que han prosperado y se ha trabajado muy bien a nivel de fiscalía no van a tener mayor impacto con esto. Y obviamente yo creo que son ajustes que, si los vemos técnicamente, no están mal, desde lo técnico. Acá yo creo que la discusión tiene que ser técnica y legal. También, así como ustedes plantearon bien argumentos que solo se escuché de organizaciones que están en contra de esto, tenemos también a muchos abogados que no integro, aclaro, la Asociación de Penalistas, que también son profesores titulares de la Facultad de Derecho de la UDELAR, que te están hablando de que se está lesionando el principio de inocencia. O sea, son principios constitucionales. O sea, que argumentos hay a favor y hay en contra. Yo creo que lo primero y lo más importante, como vivimos en una república, discutamos sin fanatizarnos, porque si el fanatismo o los fundamentalismos, ni de un lado ni del otro, terminan bien. Lo que pasa es que a veces cuando se pone en riesgo la vida de mujeres y niños, capaz que los fanatismos pasan un poco por preservar la integridad. Por eso quería consultarte, ¿se puede garantizar la integridad física con estas modificaciones de mujeres y niños particularmente? Pero yo creo que ese es el bien superior, lo dice a ver, el tema es que a veces legislamos cosas que son obvias. Por más que no existe un artículo en la ley que diga que el interés superior del niño, de los adolescentes y las mujeres tiene como la protección, ya por la Constitución está protegido eso. Nadie lo puede poner en duda y nadie va a tomar una acción que ponga en riesgo eso. Claro, justamente porque esto era una herramienta para prevenir situaciones mucho peores cuando hay denuncias, cuando hay medidas cautelares, y sin embargo hay muchas mujeres que terminan siendo asesinadas a manos de exparejas particulares. Pero a ver, Magdalena, la violencia lamentablemente está arraigada en nuestra sociedad. Si nosotros tenemos una ley de 98 artículos como es esta, y han aumentado los femicidios, lamentablemente han aumentado. O sea que tampoco lo arreglamos con una ley, ni con esta ni con 4 artículos. No, muchas veces el sistema es el que falla, ¿no? Y bueno, hemos visto casos como lo vimos acá, me acuerdo del caso de Punta del Este, Maldonado, hace un tiempo, donde falló todo. Parque de Plata. O sea, la mujer asesinada delante de sus hijas. Pero no es un tema, pero a lo que voy, que acá no lo cambiás con un artículo. No lo cambiás con un artículo. Acá hay una situación de violencia que está generalizada y yo creo que cambiando 4 artículos o dejándola como está, lamentablemente no ha sido necesario, no ha sido suficiente. Porque no ha sido suficiente. Ayer pasó el caso este de un supuesto abusador del cordón, que ahora la justicia determinó que no es imputable y terminó en una clínica psiquiátrica. ¿Y cuántos antecedentes? Yo no podía creer la situación que se ve en el video, pero a su vez que ya había varias denuncias y la persona andaba por la calle. O sea, ahí no es un tema legal, es un tema de cómo aplicamos lo que tenemos. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la columna legal con el doctor Pablo Schiavi.